Con el nombre de Dios, el poder matricial absoluto compasivo. Estimados hermanos y hermanas, bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy, en este capítulo, con el permiso de Dios y en el siguiente también, abordaremos una cuestión que constituye un campo de batalla importante y profundo entre los primeros y los últimos pensadores, especialmente en el ámbito del pensamiento coránico. Este tema ha sido exhaustivamente investigado, ya que no se ha dejado detalle, por pequeño que sea, sin que los investigadores lo hayan abordado. Sin embargo, esto no nos impide hacer algunos comentarios al respecto. La cuestión aquí es la relacionada con el tema de lo abrogante y lo abrogado, y considero que este asunto se encuentra bajo los apartados de las llamadas ciencias del Corán que hemos heredado en la tradición. Pero permítanme aclararles que la controversia sobre la negación y el rechazo de la teoría de lo abrogante y lo abrogado, an-nasikh o al-mansukh en árabe, tal como se presenta en los libros de lo que se denomina ciencias del Corán de la tradición erudita, representa uno de los primeros grandes obstáculos que se deben superar para adentrarse en el mundo del pensamiento coránico. Es decir, para convertirse en un pensador que analiza el Corán, ya sea que sigas el método tradicional o el hermenéutico, y a pesar de la sensibilidad que algunos pueden tener hacia este término, debes cruzar esta trinchera. Si deseas reflexionar sobre el Corán de manera inicial, debes refutar y rechazar la idea de lo abrogante y lo abrogado, que en árabe es an-nasikh o al-mansukh, en el sentido conocido de la tradición, que implica cancelación, eliminación y anulación, pues este entendimiento se considera un defecto que no debería atribuirse al libro de Dios, glorificado y ensalzado sea. Entonces, ¿cuál es la definición de lo abrogante y lo abrogado, o lo que en árabe se denomina como an-nasikh o al-mansukh, en la que se basan los eruditos de la tradición? Ellos creen que la abrogación significa eliminación, como en el ejemplo de que el sol abroga la sombra al eliminarla. Bien, el concepto de la abrogación ha pasado por múltiples definiciones, donde cada erudito define este concepto a su manera, con adiciones y omisiones. Sin embargo, el concepto que se ha establecido entre los eruditos de las ciencias del Corán, de acuerdo a lo que ellos han planteado, es que la abrogación significa la anulación de un mandato legal por otro posterior, es decir, que una ley revelada con un mandato legal específico cancela el mandato de una ley anterior y por lo tanto elimina la práctica de ese mandato. En resumen, esta es la definición final en la que se ha asentado el tema de lo abrogante y lo abrogado, en lo que llaman las ciencias del Corán. No obstante, cuando observamos el libro de Dios y analizamos el concepto de abrogación, encontramos que el asunto parece estar completamente invertido. La abrogación en el Corán, es decir, an-naskh, significa realmente confirmación y reafirmación en lugar de cancelación y eliminación. ¿De dónde obtuvieron la idea de que la abrogación significa cancelación? Y esto es algo en cuanto menos sorprendente y llamativo. El tema de lo abrogante y lo abrogado ha estado rodeado de mucha controversia. Uno de los relatos más extendidos es el que se narra de Ali ibn Abi Talib, que escuchó a un hombre hablar sobre asuntos religiosos dentro de una mezquita y le preguntó: ¿conoces lo abrogante y lo abrogado? Cuando el hombre negó saberlo, Ali le dijo: estás perdido y has hecho perder a otros. Lo que significa que aquel que no conoce lo abrogante y lo abrogado no debería hablar siquiera sobre la religión o el honrado Corán. Los eruditos han clasificado el tema de lo abrogante y lo abrogado en varias categorías, entre ellas aquella en la que se abroga el mandato pero permanece el texto. Y esta categoría es la más común de todas, es decir, que el versículo sigue existiendo en el texto del honrado Corán, pero el mandato relacionado con él ha sido cancelado. Tienen otra categoría, aquella en la que se abroga el texto, pero permanece su mandato, y este tipo es menos común y no se le da mucha importancia. En resumen, permítanme decir claramente, este tipo de discurso es vacío, es decir, la idea de que se revele una ley con un mandato, luego el texto de la ley se levanta, ¿a dónde va? No se sabe, pero el mandato permanece, curiosamente. Sin embargo, hablar de que el anciano y la anciana, si cometen adulterio, serán apedreados sin falta, es un tema controvertido en el que preferimos no entrar. Veo que es uno de esos temas que son tan ridículos que solo se plantean para consumo público. En resumen, la definición más aceptada es bien sabida, es decir, que su texto fue levantado y su mandato permaneció. Lo que se levantó fue su mandato, pero el texto es lo que permanece. Los eruditos también tratan los casos en los que se abrogó tanto el texto, es decir, la ley, como su mandato. Es común entre ellos que el Corán abroga el Corán, es decir, que una ley puede abrogar a otra ley, por lo tanto, anularla y cancelarla. Hay quienes creen que la sunna, es decir, los relatos, los llamados hadices, pueden abrogar el Corán, donde las directrices del profeta, la paz sea con él, llevan a la abrogación o anulación de una ley coránica. Sin embargo, esta postura no está sin oposición,
ya que fue contrariada por el propio Imam Shafi'i, que aceptaba la abrogación, pero quien afirmó que la sunna no equivale al Corán ni lo supera. Por lo tanto, ni la sunna, ni el hadith o relato pueden abrogar el Corán. Sin embargo, este principio se aplica hoy como base en los asuntos de jurisprudencia, como es el caso, por ejemplo, en la disposición testamentaria para un heredero. Existe un relato atribuido al profeta, recogido en Sunan at-Tirmidhi, y atribuido al profeta la pasea con él, que dice: no hay testamento para el heredero. Este relato se considera abrogante del versículo o de la ley 180 de la Surah del Baqara, que dice así: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Es decir, en castellano sería: se os ha prescrito que cuando a alguno de vosotros le llegue la muerte, si deja bienes, debe hacer un testamento a favor de los padres y parientes próximos, según lo debido, obligatorio para los conscientes. Basándose en esto, invalidaron el mandato divino en esta ley con la supuesta directriz profética atribuida a él, que ahora se aplican las leyes de estado civil de la mayoría de los países árabes o musulmanes, incluido Sudán. Más adelante abordaremos este asunto cuando hablemos sobre la relación entre el testador y el beneficiario con algo de detalle. Permítame ahora esta afirmación. En lo referente al concepto lo abrogante y lo abrogado, en el sentido de cancelación y eliminación, no tiene lugar en el análisis, sino que el concepto del texto es la afirmación. Es decir, an-nasj es la afirmación. Incluso en el contexto de la comunicación, cuando te digo tráeme una copia, o el copy-paste, significa que cuando te pido una copia quiero algo que lo cancele, más bien es afirmar una copia. Es decir, que la copia es la que reafirma reproduciendo el contenido en otro soporte. En el Corán honrado, el concepto de abrogación tiene significados profundos y al examinar las leyes en detalle se aclara su verdadero significado. Dice Dios el Altísimo: los negadores entre la gente del libro, los politeístas, no desearían que se os revelara ningún bien de vuestro Señor, pero Dios elige para su misericordia a quien quiere, y Dios por él posee una gracia inmensa. Cualquier aleya que abroguemos o hagamos olvidar, traemos una mejor o similar. ¿No sabes que Dios es capaz de todo? Bien, esta traducción donde pone abroguemos, realmente la ley dice que los negadores entre la gente del libro y los politeístas no desearían. Explica cómo el texto coránico aborda lo que se reveló a estos dos grupos. La ley establece que cuando algo de las aleyas es hecho olvidar o es nasikh, que explicaremos, hay dos opciones. Los mandatos que provienen de la gente del libro o los anteriores pueden ser o dejados y olvidados, que es el concepto del olvido que incluye la ley coránica, es decir, incluye el abandono, la negligencia y la omisión, o pueden ser nasikh, es decir, donde Dios trae algo mejor que ellos o similar, por lo tanto, reafirmados en una versión mejorada, en fuerza y efecto. Si era un mandato legal practicado por la gente del libro y era adecuado para la época en la que se reveló la narración, entonces Dios trae algo similar en el Corán honrado. En cuanto a los mandatos que fueron ignorados, Dios los ha reemplazado, es decir, fueron olvidados, por lo tanto fueron reemplazados por algo que es mejor que aquellos mandatos anteriores. Entonces, ¿dónde radica el concepto de eliminación aquí? Lo que abrogamos de un versículo hacemos que se olvide. Realmente está diciendo lo que reafirmamos de un versículo o hacemos que se olvide. Y la conjunción o la palabra o indica que traemos algo mejor o como reemplazo lo que se olvidó, mientras que similar a sería una versión del versículo que fue realmente reafirmada, en el sentido de que trajo una copia o reproducción de esta en el Corán. En cuanto a la afirmación de eliminación o cancelación dentro del texto del Corán honrado, este reclamo no es aceptable para la razón ni lo adoptaría quien posea el mínimo grado de escrutinio y profundización en el libro de Dios, glorificado sea. El próximo capítulo planteará preguntas a cada persona que afirme la existencia de la abrogación en el sentido de eliminación y cancelación. Les dirigiré 4 preguntas. Si logran responderlas, que hagan lo que deseen. Pero si recurren a Google o a otros eruditos del mundo, no podrán responder a estas preguntas. Con esto llegamos al final de este capítulo, y hasta que nos volvamos a encontrar en el próximo capítulo, les dejo bajo la protección y guía de Dios. Que la paz de Dios sea sobre todos ustedes.